Si no hay Constitución, no hay libertad. La verdadera importancia de una Constitución se notaría en el momento en que dejara de haberla. Lo que no se puede tolerar es el desprecio absoluto por la verdad. Y lo que se puede tolerar menos es la construcción sistemática de falsedades para propagar la desinformación. Luchar contra la desinformación con más información. Lo que hay que evitar es que el tribunal actúe por motivaciones políticas y que el tribunal se perciba como un agente político más. Cambiaría de la Constitución algunas cosas, pero la pregunta es ¿cómo cambiaría la Constitución? La polémica no es la inviolabilidad, la polémica es la inviolabilidad del rey emérito. Creo que con el Senado que tenemos en la actualidad es un órgano que nos podríamos ahorrar. Sin partidos políticos fuertes, hoy en día, no hay democracia posible. Creo que esa es la realidad. Hola, soy Cristian Izquierdo Antonio Moreno. y somos dos estudiantes de la Universidad de Málaga, estudiamos Derecho y esto es Ultimátum Podcast. Ultimátum. Hoy traemos a un invitado muy especial. Ángel, preséntate tú mismo. Bueno, pues mi nombre es Ángel Rodríguez, soy catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga y encantado de participar en Ultimátum Podcast. Pues para comenzar, nos gustaría que nos dijeras un poco cuál fue, cómo comenzó tu amor por el derecho, en concreto por el derecho constitucional, y si pudieras dar algún consejo a aquellas personas que estén dudando sobre si empezar en este mundo, sería de agradecer. Bueno, mi amor, como dices, por el derecho fue un poco accidentado. Mi vocación universitaria inicial no fue el derecho, sino la ciencia política. Yo me fui a Madrid a estudiar ciencias políticas a la Complutense, pero siguiendo los consejos de mi familia simultaneé esos estudios con lo de derecho y al final, aunque es verdad que el derecho constitucional es la rama del derecho que más relación tiene con la ciencia política, me he inclinado más por esta última. Y a los que estén dudando ahora si van a iniciar una carrera universitaria en el ámbito del derecho, pues yo le animaría. Me parece que el grado en derecho es suficientemente enriquecedor para los jóvenes que quieren acceder a la universidad, te da una perspectiva muy amplia. Antes se decía, además es una salida con muchas carreras. Bueno, todas las salidas pueden tener carreras profesionales interesantes. Lo importante es hacerla, pues eso, con cariño, con interés, con pasión. Sí, yo no desaconsejaría a nadie que estuviera dudando de estudiar Derecho dejar de hacerlo. Me parece una opción bastante buena. Por contextualizar, Ángel, ¿qué dirías, como primera pregunta, cuáles son las constituciones más importantes de España? Las constituciones más importantes de España, bueno, sin duda alguna, la más importante es la que está actualmente en vigor. Y ahora justificaré por qué digo esto. Pero es verdad que a lo largo de nuestra historia constitucional hemos tenido un buen número de constituciones, probablemente demasiadas. Probablemente nuestra historia constitucional adolezca de una excesiva inestabilidad, aunque tampoco hay que tener aquí una especie de complejo de inferioridad porque lo mismo ha ocurrido en muchos otros sitios, ¿no? Pero yo destacaría tres. La que tuvo un carácter más simbólico en todo el siglo XIX español fue la Constitución de Cádiz. Además fue un inicio espectacular de nuestro constitucionalismo, una constitución que se aprueba, tener en cuenta que solamente habían transcurrido escasamente 20 años desde la primera constitución, la de los Estados Unidos, o sea que empezamos muy pronto y con muy buen pie. Lo que pasa que se truncó y precisamente porque la Constitución de Cádiz tuvo una vigencia muy corta y muy accidentada, pues enseguida se convirtió en un símbolo. El símbolo de la libertad en la España del siglo XIX fue la Constitución de Cádiz. La segunda Constitución, que también tuvo un destino un poco parecido al de Cádiz, que empezó también de una forma espectacular, que luego fracasó
y que por eso se convirtió también en un símbolo que ha perdurado mucho más en el tiempo, fue la Constitución de la Segunda República, la de 1931. Y luego la Constitución que aspira a superar esa continua inestabilidad, ese vaivén, esa alternancia de periodos de constitución y de libertad y periodos de autoritarismo, es la Constitución de 1978. De manera que si de las 9 constituciones tuviéramos que quedarnos con 3, yo me quedaría con estas 3. 12, 31 y el 78. Y la del 78 es muy importante por la transición, ¿no? De una dictadura a una democracia. Es muy importante porque es la primera vez que se hacen unas cuantas cosas que no se habían hecho nunca en nuestra historia constitucional. Por ejemplo, es la primera vez que una constitución se aprueba en referéndum. Bueno, esto se puede justificar porque el primer periodo del constitucionalismo no era un constitucionalismo democrático, pero a veces sorprende que constituciones como la que he citado, por ejemplo la de la Segunda República, no fueran aprobadas finalmente en referéndum, sino solamente por las Cortes Constituyentes. De manera que la Constitución del 78, de todas las de nuestra historia constitucional, es la única que ha tenido un apoyo popular directo. Por eso cuando se dice es la Constitución que fue aprobada con mayor apoyo del pueblo, claro, es que fue la única. Pero sobre todo, lo más importante es que es la única Constitución que se aprueba, se redacta, se piensa desde el primer momento, aunque con algunos problemas, como una Constitución de consenso. Constitución de consenso quiere decir que se intenta que sea una Constitución que no necesite ser cambiada cada vez que haya un cambio de mayoría. Bueno, eso digamos que ha triunfado, eso ha tenido efecto y son ya casi cerca de 50 años, nos encaminamos al cincuentenario de la Constitución que se cumplirá dentro de poco y ya es la Constitución que más tiempo ha estado en vigor de toda nuestra historia constitucional. La segunda fue la de la Restauración, la Constitución de 1876. Pero ya la Constitución de 1978 le está ganando en tiempo de vigencia a la Constitución canoísta. Y Ángel, ¿por qué es tan importante la Constitución? ¿Cómo afecta a nuestra vida diaria? Pues la Constitución es tan importante, vamos a decir lo negativo, ¿no? Si no hubiera Constitución, no habría garantía de los derechos, no sería posible la democracia, no habría un gobierno limitado, no habría imperio de la ley, es decir, no habría toda una serie de cosas que, como las hay, pues a lo mejor pasan desapercibidas, ¿no? Claro, si uno piensa y dice, qué importante es el aire para respirar, sí, pero tú no te levantas por la mañana diciendo, hombre, menos mal que hay aire, menos mal que tenemos el aire, ¿no? Pero si desde luego en algún momento te falta el aire, eso lo notas enseguida. La verdadera importancia de una constitución se notaría en el momento en que dejara de haberla. Esperemos que ese momento no ocurra, ¿no? Pero sin un texto constitucional realmente la libertad no es posible, la convivencia no es posible, el pluralismo no es posible. Para todos los que piensan que la Constitución no es perfecta, evidentemente no lo es, habría que decirles, bueno, no estamos en un mundo perfecto, pero sería mucho peor si no lo hubiera. Desde luego la importancia de la Constitución yo creo que es difícil de exagerar, ¿no? Me parece esencial para poder vivir en libertad. Si no hay Constitución, no hay libertad. ¿Y cuál crees que es el mayor malentendido sobre el derecho constitucional que puede tener la sociedad? El mayor malentendido es quizá, yo citaría dos. Primero, esta idea que he dicho antes de una constitución de consenso no es a veces muy comprendida, porque cuando uno se fija en lo que no le gusta de la Constitución, y bueno, todos podemos poner ejemplos, y si eligiéramos entre todo el articulado de la Constitución con cuál no estás de acuerdo o incluso con cuál estás muy en desacuerdo, pues todo el mundo tendría una serie de artículos, ¿no? Todo el mundo podría pensar, bueno, la Constitución está bien, pero a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto otro. El mayor malentendido es que
pocas veces se reflexiona de que lo que menos te gusta a ti es lo que más le gusta a tu vecino. Precisamente por ello, el error o el malentendido, como tú has citado, que puede traer consigo una comprensión equivocada de un texto constitucional, es decir, en cuanto que pueda, voy a quitar esto que no me gusta. En cuanto que pueda, voy a introducir esto que es lo que me gusta a mí, aunque sé que hay mucha gente que va a estar en contra. Es decir, la Constitución nunca puede ser una Constitución de parte. Como nunca puede ser una Constitución de parte, pues es posible que, salvo que se tenga muy interiorizado para qué sirve una Constitución, nunca genere una pasión desmedida, ¿no? Pues, bueno, porque voy a arriesgar mi vida por algo que al fin y al cabo me gusta solamente un 50%. Claro, porque el otro 50% es lo que les gusta a los que no piensan como tú. O sea, esa idea de que la Constitución está bien, pero hasta que no tenga solo lo que me gusta a mí, no estará del todo bien, yo creo que es un error. Se pierde de vista esta idea de Constitución consensuada. Y luego hay un segundo error, que también yo creo que es muy posible. Y es que puede haber un exceso de creencia en lo que una Constitución puede hacer. Una Constitución no es un programa político. Una Constitución no sustituye, porque tú pongas en una Constitución habrá un hospital en cada pueblo, no quiere decir que al día siguiente de que esa disposición se apruebe ya hay un hospital en cada pueblo. Hemos aprendido que las constituciones hacen algunas cosas bien, sobre todo hacen bien cuando le dicen al poder lo que no puede hacer, hacen algunas otras cosas regular, hacen regular el decirle al poder político lo que tiene que hacer, porque es verdad que hay un incentivo, puede haber un mandato, pero si no hay voluntad política eso es muy difícil de llevar a cabo. Y hay cosas que rematadamente hacen mal, y es decirle a la gente cómo tiene que comportarse, ¿no? El constitucionalismo ya no es tan ingenuo. En la Constitución de Cádiz, la que he citado al principio, una de sus primeras disposiciones decía que los españoles serán justos y benéficos. Bueno, se aprobó la Constitución y los españoles siguieron siendo igual de justos y de benéficos que cuando la Constitución no se había aprobado. O sea, yo creo que creer que la Constitución tiene que reflejar lo que piensa la mayoría y no esa idea de que tiene que reflejar lo que piensa la mayoría, pero también la minoría, y creer que una Constitución sirve para un montón de cosas para las que en realidad no sirve, son dos errores comunes sobre la Constitución. Y Ángel, hablabas de, bueno, de la libertad que una constitución puede dar a una sociedad, en concreto nuestra constitución actual. Y el otro día, preparando la entrevista, leíamos que escribías sobre los bulos en el debate político y nos preguntábamos, pues, cómo puede afectar eso al buen desarrollo de una democracia. Hombre, puede afectar muchísimo. Porque ahí tenemos, vamos a ver, un problema que siempre ha existido, pero que ahora es un problema que se agudiza mucho más. Siempre ha existido una tensión entre una democracia que, por definición, supone que hay pluralismo, que hay libertad de opinión, que hay diversidad de opiniones, y por lo tanto no hay una verdad oficial sobre lo que ocurre. Una democracia no puede subsistir si no hay distintas opiniones, incluso sobre hechos que a algunos le pueden parecer evidentes, ¿no? Pero que otros piensan que no son tan evidentes. Y una democracia tiene que tolerar pues que haya gente, pues qué sé yo, que niegue el cambio climático o que niegue el holocausto nazi, aunque tú le pongas las evidencias delante, ¿no? Dijeron, no, yo creo que esto no existió. Eso debe de tolerarse porque si no, no hay pluralismo. Lo que ocurre que lo que no se puede tolerar es el desprecio absoluto por la verdad. Y lo que se puede tolerar menos es, que es lo que ocurre con las nuevas tecnologías, la construcción sistemática de falsedades para propagar la desinformación. Y eso nos plantea, en el constitucionalismo actual, nos plantea un problema muy, muy complicado de resolver. ¿Cómo hacemos que prevalezca la verdad sin ahogar la discrepancia, el disenso, la disparidad de opiniones? Bueno, en esa estamos, ¿no? La receta que se está ensayando en todo el mundo, particularmente en Europa,
es intentar luchar contra la desinformación con más información. Pero tú no puedes tampoco instaurar la censura, prohibir cosas porque a ti te parezcan falsas, etcétera, etcétera. Es decir, en una democracia pues seguirá habiendo terraplanistas, ¿no? Y seguirán pudiendo decir que la Tierra es plana. No podemos prohibir eso. Lo que sí hay es que contrarrestar eso con las evidencias que te demuestran que la Tierra no es plana. Entonces, justo, hilando, ¿cómo crees que las constituciones deben adaptarse a los nuevos tiempos? Con los cambios sociales, los cambios tecnológicos. ¿Cómo crees que una constitución debe adaptarse a eso? La Constitución debe adaptarse, pero debe de mantener también, vamos a decir, los viejos principios, las viejas esencias, que no digo yo que no tengan que evolucionar, pero que siguen siendo un poco las mismas. Y sobre todo tenemos que distinguir muy bien entre necesidades de adaptación de un texto constitucional y necesidades de adaptación de la actividad política que está cobijada por la Constitución. Es decir, no caigamos en el error de que la Constitución debe de regular todo, debe de contener todo, ¿no? Entre otras cosas, porque la misión de adaptarse a la realidad, que es una realidad cada vez más cambiante, es una misión de quien en cada momento esté en el gobierno y de la mayoría que en cada momento le respalde. No podemos constitucionalizar una serie de decisiones que luego con el tiempo puede venir una mayoría que quiera cambiar, ¿no? Y todo esto creo yo que nos incita a ver con cierta prudencia la adaptación de la Constitución. Pero, hombre, algunas cosas sí son evidentes. Este fenómeno de la desinformación, la erupción de la inteligencia artificial, la necesidad de incorporar nuevas realidades sociales como derechos que hace unas décadas no se contemplaban. Bueno, yo creo que sí, que hay necesidades de adaptación a la Constitución, pero todo esto se debe de hacer con la necesaria prudencia como para que la adaptación no signifique estar mudando el marco constitucional al albur de una necesidad política que a lo mejor ahí nos parece muy importante, pero que a lo mejor es coyuntural y dentro de unos meses deja de ser. Entonces, la Constitución española, ¿qué tan complicada es de reformarla? ¿Es flexible, rígida? Es rígida. Es rígida porque una de las decisiones que tomó el constituyente fue precisamente para evitar ese continuo vaivén constitucional de nuestra historia constitucional. Una vez que habíamos llegado a un acuerdo, intentar que ese acuerdo no se cambiara por cada partido político que llegara al poder. Pero no es excesivamente rígida. No es que sea imposible de cambiar. Hay partes que están más protegidas, partes que están menos protegidas, pero toda ella se puede cambiar. Entonces uno puede pensar, bueno, entonces en 47 años de vigencia de la Constitución, ¿por qué solamente se ha cambiado 3 veces? 2 de ellas porque no teníamos más remedio y una con una reforma, no diría yo que no sea importante, pero no con una reforma trascendental. Y sin embargo, no se cambia en una serie de aspectos en donde parece que hay un acuerdo más generalizado de que hay de dónde sí se debe cambiar. El problema no es la rigidez, el problema es la falta de acuerdo. Y la falta de acuerdo es un problema político contra el que la Constitución puede hacer poco. Podemos incorporar un artículo en la Constitución, lo mismo que la de Cádiz decía, que los españoles eran justos y benéficos, que digan los políticos se pondrán de acuerdo, pero al día siguiente se pondrán o no se pondrán de acuerdo exactamente igual que si no lo hubiéramos aprobado. Es decir, creo que hay una rigidez constitucional que no está mal y creo que hay una incapacidad de acuerdo en la clase política que es lo que impide que se lleven a cabo reformas constitucionales que sí serían verdaderamente importantes que se llevaran a cabo. Bueno, Ángel, la siguiente pregunta es si crees que vivimos en una sociedad que cada vez tiende más al control. ¿Y cómo? Si la respuesta es sí, ¿cómo la Constitución nos protege de eso? La respuesta es sí. Cada vez hay más control porque cada vez hay más medios para el control. Y una de las tendencias que sabemos, que son en cierto modo naturales al poder político, es intentar controlar la vida de las personas mientras más mejor. Evidentemente, la revolución tecnológica pone a disposición del poder toda una serie
de datos de la vida de las personas, y ahora la revolución con la inteligencia artificial hace posible que todo eso, mm, digamos que dote a los poderosos de una información sobre cada uno de nosotros, ¿no? Incluso con carácter predictivo, vamos a decir así, ¿no? Y en fin, como lo que veíamos hace unos años como relatos de ciencia ficción, pues ya se empieza un poco a aproximar a la realidad. La Constitución nace para controlar el poder y, por lo tanto, mientras más medios tenga el poder, tiene que haber más instrumentos de control. ¿Cómo puede la Constitución impedir que el poder tenga un control excesivo sobre nosotros? Pues preservando precisamente esferas de inmunidad de las personas frente al control del poder. Eso cada vez es más difícil porque cada vez los medios tecnológicos están más a favor de esas posibilidades de control, pero también al mismo tiempo cada vez es más necesario. La Constitución tiene que diseñar los grandes principios, pero luego son nuestros representantes y sobre todo la ciudadanía que hay detrás la que tiene que ser activa en la defensa de esos derechos. Eh, la Constitución nunca puede dar una solución completa y definitiva para un problema, pero sí puede establecer las bases para que ese problema se aborde. Evidentemente, los principios constitucionales no son nada si no van acompañados de una acción del legislador, de una acción del Parlamento, de un control por parte de los jueces, pero evidentemente esa lucha va a ser cada vez más importante en el futuro porque cada vez hay más posibilidades de control por parte del poder, no solamente del poder político, sino también de los poderes económicos, etcétera. De manera que la idea de que el individuo es libre, es autónomo y tiene que ser inmune a la acción del poder, al menos relativamente inmune, pues es una idea que está en las raíces del movimiento constitucional y que cada vez va a tener, desde mi punto de vista, más importancia. Y sobre todo parece que algunos políticos tienen cierta inmunidad porque, bueno, se ha hablado en el Parlamento y tal de hacer las redes sociales, por ejemplo, que sean menos anónimas, o que sean completamente no anónimas. ¿Cómo casa eso con un país que se jacta de ser democrático, que tiene una constitución que es liberal? ¿Cómo se jacta eso? ¿Cómo se casa, mejor dicho, que existan ese tipo de políticos que nos dicen, bueno, pues vamos a hacer que las redes sociales no sean anónimas cuando tenemos una constitución que precisamente defiende ese anonimato o esa privacidad que es un derecho? Defiende esa privacidad, pero la idea de que tenemos que precavernos como ciudadanos de quien tiene un poder excesivo, yo creo que no se traduce en una distinción radical, en una dicotomía perfecta entre ahí están los poderosos y aquí estamos nosotros. Nosotros los ciudadanos, por ejemplo, que utilizamos las redes sociales y que ahora el poder político nos priva de nuestro anonimato y por lo tanto va a vulnerar nuestra privacidad. Bueno, vamos a darle un poco la vuelta al argumento. Es que el uso de las redes sociales puede provocar también una serie de vulneraciones de derechos en otras personas. Por lo tanto, aquí hay un equilibrio. En concreto, en este punto, ¿cuál sería una medida razonable? Yo creo que tenemos derecho a mantener cierto anonimato en las redes sociales, pero es verdad que debe de haber instrumentos para que cuando sea necesario ese anonimato se pueda levantar. Lo que no puede ser es que alguien, escudándose en el anonimato, esté lanzando una campaña de desinformación, de calumnia, de difamación sobre una persona y no haya ningún instrumento legal para saber quién está detrás de esos mensajes. Que no debe de vulnerarse el anonimato desde el primer momento, es posible, pero que debe de haber un instrumento para que cuando sea necesario ese anonimato se levante, yo creo que también es una medida razonable. ¿Cómo se hace eso técnicamente? Pues no tengo ni idea, pero me imagino que la discusión política irá en esa idea. Usted tiene derecho a mantener el anonimato hasta el momento en el que alguien se queje del uso que está usted haciendo del anonimato. Y por lo tanto, habrá que ver hasta dónde llega su derecho a lanzar mensajes anónimos en redes sociales, ¿no? Eh, como siempre es un problema de equilibrio, claro, pero que alguna regulación en ese sentido tendremos que abordar, yo sí lo creo. A ver si entiendo el punto de que si se vulnera el derecho de otra persona, pues ese anonimato se coarte un poco.
eso lo entiendo. Pero entonces, como otro ejemplo más que me gustaría comentar de control es ahora el euro digital, que, bueno, según tengo entendido, se ha aprobado una ley que quizás puede entrar en vigor en octubre de 2025, que básicamente lo que intenta es casi eliminar el efectivo, que básicamente el efectivo, pues, lo que nos hace es ser más libre, porque si tenemos el euro digital, es una moneda digital, una moneda que es centralizada y que tanto los gobiernos como los bancos van a poder ver exactamente en qué nos gastamos el dinero, cómo eso casa también con la libertad de la que estamos hablando, ¿no? El derecho a la privacidad, el derecho a ser libre, a gastar el dinero en lo que yo quiera, y usted no tiene por qué saber en qué me gasto yo mi dinero. De nuevo, yo creo, Cristian, que es una cuestión de equilibrio, porque em, actividades delictivas y actividades delictivas muy importantes se nutren de un dinero que no aflora a la superficie. Y hace ya mucho tiempo que tenemos instrumentos, no solamente en nuestro país, sino, como muy bien acabas de citar, a nivel europeo y a nivel internacional, para limitar, por ejemplo, el secreto bancario, para luchar contra el blanqueo de capitales, para exigir que existan una serie de medidas preventivas para evitar la financiación de, por ejemplo, del terrorismo o de grandes actividades de narcotráfico. Es decir, el control del dinero se ha revelado históricamente desde hace ya mucho tiempo como un instrumento eficaz contra grandes males de la sociedad. Dicho eso, tenemos que tener también presente que dentro de la privacidad de cada cual está el gastar su dinero en lo que le apetezca, siempre que no sea una actividad delictiva, sin que el Estado se inmiscuya, ¿no? Por lo tanto, ahí habrá que estar también a, digamos, a esta cuestión de equilibrio. Yo creo que el dinero físico es un hecho que está cada vez más en desuso. Yo creo que desaparecerá, pues quizá en 10, 20, 30 años. Por supuesto, la reacción económica probable será que eh, se vaya a otro tipo de valores de carácter refugio, ¿no? Para poder mantener una disponibilidad económica al margen del control, pues qué sé yo, me imagino que si el dinero físico desaparece, pues lo que hará la gente es tener lingotes de oro o algo así, ¿no? Em, pero hace ya mucho tiempo que sabemos que no existe la intimidad bancaria, por ejemplo. Es decir, tu cuenta corriente es una cosa tuya. El banco está obligado a guardar secreto y discreción sobre lo que tú haces con tu dinero, dónde lo tienes sin que lo empleas, hasta que hay una autoridad judicial que con los controles correspondientes te obliga a que ese secreto bancario se levante. Y esto es así incluso en los paraísos fiscales que más se han resistido a, a la transparencia también en materia económica. Eh, yo creo que la privacidad eh, de lo que uno se gasta su dinero es un principio que debemos de defender hasta cierto nivel. Es decir, no estamos hablando del control de una persona, digamos, que dispone de una cantidad pequeña o normal de dinero, pero que cuando estamos hablando de personas que tienen disponibilidad de millones y millones, eh, el control del rastro que va dejando ese dinero es una manera muy eficaz de, de luchar contra la delincuencia organizada. Entonces ahí de nuevo pues tendremos esa polémica en el futuro. Pues Ángel, me gustaría preguntarte, porque si abrimos el telediario, ¿no? Ponemos la televisión o cualquier medio de comunicación, vemos que cada vez hay más frentes abiertos, más noticias negativas. Bueno, la guerra, ahora preocupación con la inteligencia artificial, quizá. También vemos pues eso, que se critica quizá a los jueces, ¿no? Se les tacha de izquierda, de derecha, es decir, me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cuál crees que es el debate constitucional o no más urgente que debemos abordar ahora mismo en nuestra sociedad con este tipo de temas. Digamos, el problema más importante, más urgente eh, mm, en nuestra sociedad actual, yo creo que podríamos hacer
dos tipos de reflexiones, ¿no? Una más ligada a la realidad española concreta y otra de carácter más genérico, ¿no? Viendo un poco pues, por dónde va el mundo, ¿no? Empecemos por esta segunda. Yo creo que hay una escasa valoración de los valores que encierra el constitucionalismo. Si uno ve los sondeos de opinión, empieza a ser cada vez mayor, todavía minoritario, pero cada vez mayor, la gente que piensa que quizá se solucionarían mejor determinados problemas con menor libertad o con un poder más fuerte, con un líder más sólido, con menos controles, con menos deliberación, con menos... Bueno, esa tendencia y la aparición de liderazgos fuertes en buena parte del mundo y la idea de que pueda haber personas providenciales que seguro que van a arreglar problemas que tenemos en la actualidad, es un peligro para los valores constitucionales. Y lo sorprendente es que no es un peligro nuevo. Es decir, que son recetas que ya se pusieron en práctica ante situaciones de crisis, yo creo que mucho más agudas, mucho más importantes que la que tenemos ahora y que no salieron bien. Salieron fatal. Es decir, que si la receta es de nuevo vamos por ahí, pues probablemente llegaríamos al mismo sitio que llegamos en su momento. Yo creo que esa reflexión con carácter genérico es una reflexión que hay que hacer. En el caso de nuestro país, ¿qué problemas constitucionales tenemos? Bueno, tenemos muchos. Principalmente tenemos un problema en el escaso juego, la escasa, como diría yo, solidez que están mostrando algunas instituciones ante el hecho de que también en nuestro país hay una tendencia a menoscabar los controles, menoscabar los frenos y contrapesos recíprocos del poder, y ahí es donde se ve un poco la importancia de las instituciones. Entonces, tú has citado algunas, desde luego el Parlamento, la Judicatura, bueno, pues podríamos seguir incluso la propia sociedad civil. Hace falta un rearme institucional y que las instituciones se tomen en serio su papel de controlar el poder, ¿no? Y eso lo pondría en relación con lo que hemos hablado antes. Una de los problemas que tenemos es el exceso de desinformación que circunda en torno a todo eso, ¿no? Bueno, creo que, no sé, si queréis que concretemos en alguna cosa más específica lo podemos hacer, pero digamos, el clima general es un poco ese, en mi opinión. ¿Crees que los valores constitucionales podrían reducir las posibilidades de esto que se está hablando tanto de una posible tercera guerra mundial? Hombre, una tercera guerra mundial es decir mucho, ¿no? Pero también es cierto que desgraciadamente desde el final de la segunda no han faltado guerras locales que por el hecho de que nosotros las tenemos más o menos lejanas, pues nos parecen, digamos, más improbables, ¿no? Digamos que uno de los valores que asegura la Constitución es precisamente la paz, es decir, eh, la necesidad de regular el pluralismo, la convivencia, etcétera, se basa en la idea de que la alternativa es la guerra. Entonces, a nivel internacional esto también es aplicable. Ahora mismo el panorama no es muy halagüeño, ¿no? Sobre todo cuando estamos sintiendo la guerra cada vez eh, más cerca de lo que es nuestro entorno político más inmediato, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay que, eh, hay que ser muy consciente del peligro, muy consciente de los peligros. Eh, no me parece apropiado el decir, bueno, esto es una exageración, esto no va a ocurrir nunca, eh, eh, estos son posiciones interesadas, eh, como a ver, ¿cómo vamos a tener una guerra, ¿no? Bueno, pues puede ocurrir, puede ocurrir.
uno de los mejores historiadores de la Primera Guerra Mundial, en un magnífico libro sobre cómo la sociedad europea de la época terminó en un conflicto bélico, tituló el libro como Sonámbulos. Sonámbulos, es decir, nadie creía que se iba a desencadenar una guerra hasta que ya se vieron inmersos en ella. De manera que hay que tener muy presente que ese peligro no es una invención, no es un peligro ficticio, es un peligro real y por lo tanto hay que poner medidas para evitarlo. Bueno, sí, también preguntar si el Tribunal Constitucional es un elemento más político que constitucional. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional que necesariamente toma decisiones con consecuencias políticas. Esto es inevitable, porque es el árbitro del poder político. Lo que hay que evitar es que el tribunal actúe por motivaciones políticas y que el tribunal se perciba como un agente político más por la opinión pública, porque la autoridad del Tribunal Constitucional, para que el Tribunal Constitucional, sus sentencias se respeten, se obedezcan y se acaten por el poder político, la autoridad del tribunal tiene que nacer de la propia Constitución. Nuestro Tribunal Constitucional ha dado muestras de ejercer estas funciones de una manera razonablemente satisfactoria, ha tenido importantes hitos en su historia de control del poder, pero es cierto que difícilmente se está escapando a este clima de polarización, de alienación de mayorías en bloques monolíticos. Esta tendencia es una tendencia que no se había dado antes en el Tribunal Constitucional y que se está acentuando ahora, ¿no? De manera que si nos referimos al Tribunal Constitucional actual, yo creo que harían bien sus integrantes en ser conscientes de este problema e intentar poner los medios para resolverlo, porque no siempre ha sido así. Hubo una época, digamos, dorada del Tribunal Constitucional en donde sus integrantes eran personas de gran prestigio, muy conscientes del tipo de actuación que tenían que tener y en donde las decisiones del tribunal estaban rodeadas de, por supuesto, susceptibles de crítica, claro que sí, pero estaban rodeadas de una aureola de respetabilidad que desgraciadamente no la tenemos en la actualidad. Por lo tanto, creo que el propio tribunal debe de ser consciente de esto, seguramente lo será, y debe de intentar poner en marcha medidas para contrarrestar esta tendencia, porque una cosa está clara, si nos quedamos sin el árbitro, difícilmente podemos seguir jugando el partido. Por lo tanto, lo que he dicho antes, cuidemos las instituciones, lo repito ahora en el caso del Tribunal Constitucional, cuidemos el Tribunal Constitucional. Sus propios integrantes son los primeros que se tienen que aplicar esta receta, porque sin una institución de la importancia, sin un órgano de la trascendencia del Tribunal Constitucional, la democracia no puede funcionar. Por poner un ejemplo que nos alejaría un poco del foco de la España actual, ayer o antes de ayer, el presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un magistrado conservador, John Roberts, además dominado por el presidente Trump durante su primer mandato, emitió un duro comunicado inédito en la historia del Tribunal Supremo, recordando a la presidencia la obligación de respetar las decisiones judiciales ante un par de episodios que ha habido de decisiones recientes del Poder Ejecutivo en donde se han puesto en cuestión decisiones de los tribunales federales. El respeto a las decisiones de los órganos jurisdiccionales y el respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional, que en determinadas materias actúa en la práctica como Tribunal Supremo, es indispensable para que la democracia funcione. Bueno, para ir finalizando, tenemos una sección en el podcast de preguntas de la audiencia. En nuestras redes sociales hemos publicado, hemos dado oportunidad de que personas ajenas a podcast que nos oyen hagan algunas preguntas de interés que les gustaría mucho que le respondiese, ¿verdad?
La primera es si realmente existe una separación de poderes en España, si realmente existe una democracia, tal y como se define, o si más bien es una partitocracia. España es una democracia. No solamente es una democracia, sino que es una de las mejores democracias del mundo. Según los rankings, pues estamos entre la 10 y la 15, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea perfecta, claro. Eh, mm, Tenemos los problemas que están teniendo todas las democracias contemporáneas y es verdad que nuestra evolución, como en el resto de las democracias contemporáneas, empieza a ser un poco regresiva. Hay determinados índices, siempre se cita el de la unidad de inteligencia de The Economist, pero también hay eh, otros muchos como los de Freedom House o el propio informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea, en donde empezamos a tener también aquí problemas que, como digo, se generalizan en otros sitios, ¿no? Relacionados con la transparencia, relacionados con la quiebra del Estado de Derecho, eh, los problemas de control, de separación de poderes, control recíproco del poder, eh, bueno, los ataques populistas al poder judicial, esto lo estamos viendo, pero seguimos siendo una democracia, claro que sí, a mí no me cabe duda. En cuanto a lo de partitocracia, es verdad que los partidos tienen un poder excesivo en nuestro sistema político, ¿no? Lo que ocurre que también los partidos políticos le ocurre como al resto de las manifestaciones del poder. Tienden a ocupar todo el poder que pueden, o vamos a decirlo de otro modo, todo el poder que le dejan. Es decir, si hay una sociedad civil robusta, una sociedad civil fuerte, entonces habrá también algún tipo de contrapoder con respecto a los partidos, ¿no? ¿La tenemos? Hombre, en algunos aspectos sí. Hay organizaciones no gubernamentales, hay asociaciones, desde asociaciones de vecinos hasta asociaciones de carácter más global, que no están colonizadas por los partidos, pero los partidos lo van a intentar, claro que sí, ¿eh? Entonces, yo creo que mm, es importante que los partidos políticos tengan la función que la Constitución les atribuye, es decir, una democracia sin partidos no sería factible, pero habría que intentar dos cosas. Primero, que los partidos estuvieran donde tienen que estar, pero no estuvieran donde no tienen que estar. Y en segundo lugar, que los partidos realmente respetaran el pluralismo interno y la propia democracia interna, ¿eh? Lo mejor que se puede hacer para hacer que nuestra democracia sea cada vez menos una partitocracia es eh, tocar en la puerta del partido político que más te guste o que menos te disguste y decir buenos días, vengo a afiliarme a este partido. Mientras más porosidad haya entre la sociedad civil y los partidos políticos, menos partitocracia habrá y habrá una relación más fluida entre la sociedad y los partidos. Si me permites, antes de hacer otra pregunta, que me ha surgido así con lo que hemos hablado de los partidos y tal, ¿no crees también que España ha podido caer en un tipo de bipartidismo? Porque hay mucha gente también que afirma que España se ha convertido en un nuevo régimen canovista, de que hay mucho bipartidismo y que bueno, que sí, que ahora han surgido otros grupos que si bien demuestran pluralismo, al fin y al cabo no dejan de ser una muleta de los partidos grandes. En España hemos tenido bipartidismo durante mucho tiempo y nos ha ido bien. Y cuando dejó de haber bipartidismo, al principio creció la semilla de la esperanza, diciendo, no, este era el problema del bipartidismo, pero ahora con la nueva política, con los nuevos partidos, nos va a ir mucho mejor. Y los resultados han sido de todo menos espectaculares. Em, en una democracia hay que saber conjugar dos principios que son los dos esenciales, pero lamentablemente mientras más hay del uno, menos hay del otro, que es la representatividad y la gobernabilidad. Está muy bien que haya multitud de partidos en el Parlamento, que el Parlamento sea prácticamente un arco iris de opciones, que nadie deje de sentirse representado, que hasta el que tenga la sensibilidad
más peculiar pueda encontrar que tiene una representación en el Parlamento, pero al mismo tiempo esas necesidades hay que articularlas, hay que tomar decisiones, hay que gobernar. Y para gobernar, el exceso de representatividad puede ser un problema. No puede haber gobernabilidad o gobernanza, como ahora se dice, sin representación, pero tampoco podemos tener un exceso de representación. Durante la época del bipartidismo, cuando todos los males se le achacaban al bipartidismo, se decía hay sensibilidades que no están en el Parlamento. Incluso se hizo muy popular la expresión de no nos representan. Ahora sí tenemos un Parlamento mucho más representativo, pero también mucho más fragmentado. Y desgraciadamente con un Parlamento fragmentado y con la incapacidad crónica que tienen nuestros representantes, tanto de los partidos grandes como de los pequeños, a no llegar a acuerdos, pues la gobernabilidad es muy difícil. La tendencia ahora es, digamos, volver a resucitar un poco el bipartidismo de antaño. Yo creo que un sistema de bipartidista o bipartidista imperfecto como teníamos no es malo, pero también creo que, vuelvo a mi respuesta anterior, que lo importante sería que dentro de los grandes partidos, porque tiene que haber un partido con un aparato, con una dirigencia, con un saber hacer las cosas como para gobernar un país, que no es gobernar una comunidad de propietarios. Pero esos partidos tienen que tener también saber recibir las diferentes sensibilidades, tener esa porosidad con la sociedad civil como para que no se le vea como gente prácticamente extraterrestre, ¿no? Entonces, ahí estamos. Yo no soy un crítico feroz del bipartidismo, no lo soy. Aunque entiendo que estos años que hemos tenido, pues prácticamente los últimos 10 años, de crisis del bipartidismo, ojalá sirvan, esperemos, para que los grandes partidos sepan recuperar el protagonismo que tenían antaño. Pero sin partidos políticos fuertes, hoy en día, no hay democracia posible. Creo que esa es la realidad. La segunda pregunta de la audiencia es un poquito más personal. ¿Y qué cambiarías de la Constitución? Cambiaría de la Constitución algunas cosas, pero la pregunta es ¿cómo cambiaría la Constitución? La cambiaría si hubiera un acuerdo social importante para cambiarlo. Si lo que yo cambiaría de la Constitución volvería a ser cambiado dentro de 2 años por quien tuviera la mayoría necesaria para hacerlo, entonces cambiaría muy pocas cosas. Pero los cambios que harían serían cambios, digamos, de carácter menor. No haría un cambio radical de la Constitución. Hay cosas que se han quedado viejas, sí. Hay algunas cosas que se han quedado viejas y algunas cosas que incluso están en la Constitución y ya no tiene sentido que estén porque eran prácticamente derecho transitorio de los años 70, que ya no tienen aplicación. Hay cosas que se deben aclarar y hay cosas que se deben mantener. Desde luego, lo relacionado con la organización territorial del Estado es mejorable. Lo relacionado con el sistema de relación entre los poderes también es mejorable. Lo relacionado con nuestra relación con la Unión Europea es mejorable, pero ojo, todo eso también es empeorable. O sea que yo haría cambios específicos. Si ahora me queréis preguntar por alguno, con mucho gusto vamos a ello. Pero yo creo que nuestra Constitución ha sabido evolucionar, también se ha sabido adaptar a algunas necesidades, ¿no? Pero en fin, por no dejar la pregunta sin contestar, si yo pudiera decir, bueno, este artículo lo cambiaba porque además estoy seguro de que voy a tener el acuerdo de todo el mundo y se va a quedar ahí y no va a suscitar ningún tipo de problemas.
yo cambiaría, eh, eh, yo cambiaría el aspecto territorial, cambiaría nuestra organización territorial, pero no me parece que cambiaría muchas más cosas. Pero la tercera pregunta que hace la audiencia es ¿por qué el rey es inviolable y por qué no tiene ninguna responsabilidad ni privada ni pública? Eh, Porque los jefes de Estado suelen tener inviolabilidad. La inviolabilidad es una prerrogativa que se da en los jefes de Estado, tanto si el jefe de Estado es un presidente de la República como si el jefe de Estado es un monarca. Digamos que la pregunta yo la haría más genérica. ¿Por qué un jefe de Estado debe ser inviolable? Porque cuando decimos por qué el rey es inviolable, pues parece que estamos queriendo decir si tuviéramos un presidente de la República no sería inviolable. No, el presidente de la República también es inviolable. Lo que pasa es que hay que distinguir entre inviolabilidad pública, que es lo que sería la irresponsabilidad. En el caso de la irresponsabilidad del rey, yo no creo que plantee muchos problemas porque la responsabilidad, dice la Constitución, que recae sobre las personas que refrenden los actos del rey, es decir, no hay ningún acto del rey que esté exento de responsabilidad, lo que pasa es que la responsabilidad no cae sobre él. Y luego, si estamos pensando en la inviolabilidad personal, es decir, inviolabilidad frente a la comisión de delitos, por ejemplo, ¿no? En la práctica, si el rey cometiera un delito, no se le podría juzgar, gozaría de la prerrogativa de inviolabilidad, pero si el rey cometiera un delito, dejaría de ser rey. Es decir, si el rey comete un delito, pues quiere decir que deja de ser rey. Y desde luego, si deja de ser rey, pues quiere decir que se proclamaría la república, creo yo. No vamos a estar buscando ningún rey por ahí, ¿no? Pero, dicho todo esto, la inviolabilidad del rey, como todo en la vida, también tiene su limitación. Es decir, en la polémica que tenemos, porque parece como que quiero huir de la polémica real y no quiero dar esa impresión. La polémica no es la inviolabilidad del rey. La polémica es la inviolabilidad del rey emérito. La inviolabilidad del que fue rey. Y si entendemos la inviolabilidad del jefe del Estado como una prerrogativa del jefe del Estado, esto se termina cuando se deja de ser jefe del Estado. Es decir, lo que me parece que es jurídicamente difícil de defender, aunque es la postura oficial, es que cuando alguien deja de ser rey, sigue gozando de inviolabilidad por los posibles delitos que cometió cuando era rey. Yo creo que esa postura, que es la oficial, es jurídicamente muy controvertida. Lo que ocurre que está no en la Constitución, que no llega tanto, claro, sino está en la ley de abdicación. La ley de abdicación de Juan Carlos I desarrolló toda una serie de consecuencias de la abdicación y entre ellas estableció esta prerrogativa de inviolabilidad. Yo creo que eso no ha llegado a donde tenía que llegar, porque no ha habido vía para que llegue al Tribunal Constitucional, pero en mi opinión es muy defendible que la inviolabilidad termina cuando tú terminas de ejercer el cargo que justifica la inviolabilidad. Y esto sí es una diferencia importante entre un presidente de la República y una jefatura de Estado monárquica, porque cuando el presidente de la República es inviolable durante su mandato, estamos hablando de un periodo muy corto. Es decir, dentro de 4 o de 8 años este señor deja de ser presidente de la República y entonces se le puede juzgar y se le puede condenar. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con algún expresidente de la República Francesa, como en el caso de Nicolas Sarkozy hace poco, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de una jefatura del Estado monárquica, estamos hablando de un periodo mucho más largo. Difícilmente se puede decir, no, el rey es inviolable cuando deje de ser rey dentro de 30 años. Dentro de 30 años probablemente habrán prescrito los delitos que podía haber cometido, ¿no? Entonces, ahí sí hay, digamos, un problema más complicado. Si
un jefe del Estado, siendo rey, comete un delito, es decir, si el rey, según nuestra Constitución, si el rey cometiera un delito, el rey reinante, no el antiguo rey, sería inviolable, pero yo estoy completamente convencido de que abdicaría, que sería obligado a abdicar. Hay un procedimiento por el que las Cortes Generales pueden apreciar que el rey es incapaz de ejercer sus funciones. No está pensado para esto, pero posiblemente se aplicaría en este caso. Y bueno, la cuarta y última pregunta, creo, de la audiencia ya. ¿Sería un sistema unicameral en España más efectivo que el que tenemos actualmente? Porque hoy sabemos que realmente el Senado no es una verdadera Cámara de Representación territorial y al final pues las leyes se gestan en el Congreso de los Diputados. Entonces quería ver cuál era su opinión con respecto a este tema. ¿Crees que sería más efectivo un sistema unicameral en España? Sí, creo que sería más efectivo. Creo que con el Senado que tenemos en la actualidad es un órgano que nos podríamos ahorrar. Lo que ocurre que al mismo tiempo que podríamos prescindir del Senado, tendríamos que dotar de mayor capacidad a donde realmente se está llevando a cabo ese tipo de interlocución con los territorios, ¿no? Pero estamos hablando de las conferencias sectoriales, del intento de establecer la conferencia de presidentes de comunidades autónomas. Si algún Senado tuviéramos que tener en el futuro, sería ese. O sea que en principio, si a mí me preguntaran, ¿prescindiría usted del Senado? La respuesta corta, como ahora vienen preguntas de respuesta corta, mi respuesta corta sería sí. Pero todo en esta vida tiene una matización. Durante 40 y tantos años de democracia hemos visto como el Senado era una pieza prácticamente inservible en nuestro sistema político, pero ahora por primera vez tenemos mayorías políticas distintas en el Congreso y en el Senado, y tenemos un Senado que, de manera más o menos acertada, está ejerciendo de control del gobierno, porque el gobierno no tiene la mayoría del Senado, pero sí tiene la mayoría del Congreso. De manera que si estamos hablando de la necesidad de que siga habiendo instrumentos, mecanismos de control del poder, pues si hablamos de la supresión del Senado, pues alguien podría pensar, oiga, ¿quiere usted suprimir precisamente la Cámara que más está controlando al gobierno? Todo en esta vida tiene su pro y su contra, ¿no? Pero desde luego, si en una situación de normalidad, donde el Senado tiene la misma mayoría que en el Congreso, el Senado sí sería prescindible, creo yo. Tengo buenos amigos senadores que opinarán seguramente lo contrario. Pues como has dicho, ahora vamos a hacer una serie de 10-15 preguntas, más o menos, en las que tendrás que responder con un sí, con un no o con una respuesta corta, pero preferiblemente sí o no, ¿vale? Entonces, ¿necesita la Constitución actual una reforma? Sí, ¿Hay demasiadas leyes en España? sí. ¿Es el Tribunal Constitucional más político que jurídico? No, pero debería de intentar parar la tendencia a que finalmente acabe siendo así. ¿El Estado de Derecho está en crisis en nuestro país? Está en crisis en todo el mundo. ¿Debería ser obligatorio el voto en las elecciones? No. ¿Creen necesario reducir el número de parlamentarios? No. ¿Es el sistema de justicia constitucional demasiado lento para resolver conflictos importantes? Sí. ¿Presentan las redes sociales un peligro para la democracia? Sí. ¿Está quedando el concepto de soberanía nacional obsoleto en un mundo globalizado? Totalmente. ¿Las constituciones, y en especial la española, debería regular la inteligencia artificial? Sí. ¿Es un referéndum siempre una buena forma de decidir sobre cambios constitucionales? Casi nunca. Casi nunca es una buena forma, sobre todo si el referéndum viene antes de que se haya acordado una decisión. Si hay un acuerdo sobre una decisión y finalmente se somete a referéndum, sí. Si lo que hay es un acuerdo que divide la sociedad por mitades, el referéndum no es una buena técnica.
¿Es demasiado rígida la Constitución como para adaptarse a los cambios sociales actuales? No, son demasiado rígidos nuestros políticos que no se adaptan a los cambios sociales actuales. ¿Es toda ley constitucional justa por el solo hecho de estar en la Constitución? No. ¿Deben tener los derechos humanos más peso que la soberanía nacional? Sí. Hasta aquí las preguntas cortas. Y muy bien, ya para finalizar el podcast, nos gustaría que nos dieses una recomendación de un libro, el que más te guste, el que más veas oportuno. Pues sí, yo me he traído que me parece que es un libro muy recomendable, como hablábamos al principio, de qué haría un estudiante universitario o que estuviera decidiendo si estudiara o no de Derecho, ¿no? Es un libro de un académico y un abogado de Derecho Internacional inglés que se llama Philip Sands, y este libro se llama Calle Este Oeste. Es un relato estupendo que, por una parte, relata la génesis de conceptos esenciales para el derecho actual, como son el concepto de genocidio, de crímenes contra la humanidad, cómo todo eso se lleva a cabo en el proceso de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, y además haciendo esa investigación, que es su especialidad como internacionalista, redescubre su propia biografía personal. Y además está ambientado en el origen de la familia del profesor Sands, que es una ciudad de Ucrania, la ciudad de Lviv o de Leópolis. Y por supuesto, es una lectura apasionante. Yo creo que nadie que sienta un poco de curiosidad por el derecho podrá leer este libro sin sentirse profundamente impactado. Pues nada, muchas gracias chicos por acompañarnos. Ha sido nuestro primer episodio, espero que os guste mucho. Y nada, entonces si quieres decir algo tú también. Sí, bueno, dejamos las redes sociales por aquí abajo, por arriba, depende de la red social que utilicemos. Y nada, me gustaría que, Ángel, si quieres decir algo para despedir. Pues sí, solo decir que ha sido un placer colaborar con vosotros. Espero que la iniciativa de Ultimatum Podcast tenga recorrido. Estoy seguro de que va a ser así. Y espero que quien haya escuchado este podcast pues haya comprendido un poco mejor cómo funciona nuestra Constitución. Muchas gracias. Gracias a vosotros. La red podcast UMA Divulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y el patrocinio de Fundación Unicaja.